Muy bien, cada uno de ustedes. Son más que bienvenidos a nuestro servicio virtual del día de hoy. Bueno, estoy muy agradecido con el Señor por su gran amor, por su misericordia. Mando un abrazo desde aquí a todos los que ven a través de nuestras plataformas, los que se han conectado. María, Dios la bendiga, mi esposa, mi familia. Bueno, son más que bienvenidos. María Zené, Teacher, Dios la super bendiga. En esta hora es un honor y un privilegio poder servir al Señor desde aquí, la iglesia virtual. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Te quiero agradecer por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia, por darnos esta oportunidad tan grande de presentarnos delante de ti. Estamos muy agradecidos por tu amor. Señor, creemos en lo que vas a hacer en nuestras vidas. Creemos, bendito Rey, de que tú te mueves poderosamente en nuestro corazón, bendito Dios. Permites, bendito Rey, de que estemos, bendito Dios, con una actitud de servicio, una actitud, Señor, de reverencia, porque tú eres santo, tú eres excelso. Padre, te pedimos, Señor, de que nos instruyas en esta hora, de que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, de que esta parte o esta porción de la palabra realmente sea obrando poderosamente en nuestras vidas, bendito Dios. Ayúdanos a poner por obra lo que tienes para nosotros, bendito Rey. Y te pido con todo mi corazón de que bendigas a cada uno de los que están allí conectados, de los que ven esta transmisión a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, bendito Dios, Padre, y que puedan compartirla, porque realmente tu palabra, bendito Dios, no tiene caducidad. Por más que uno quiera darle clic a ese video, bendito Dios, inmediatamente tu palabra va a impactar nuestro corazón. Yo te pido que quites todo pensamiento humano de mi mente y permitas de que tú, Señor, úsame para que tú hables a través de mi vida, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad que me das, bendito Dios, de servirte y de adorarte, Padre Santo. Eres más que bienvenido a nuestro servicio virtual. Esto es para ti y solo para ti, mi Señor. Amén y amén. Bueno, son más que bienvenidos en esta hora. Como yo les decía, le he titulado a este mensaje: Dios provee en tiempos de escasez. Mis amados hermanos, realmente Dios, yo creo que nos ha enseñado en diferentes áreas de nuestras vidas cómo se ha movido, porque yo no creo que aquí o de los que estén viendo hayan personas que de pronto Dios no lo haya sorprendido. Yo creo fielmente que Dios te ha sorprendido en algunas instancias de la vida, donde te has quedado como atónito referente a lo que está pasando en ese momento, donde de pronto parecía que no había forma de provisión, y llega el Señor con una tremenda bendición para seguir haciendo su voluntad y dándonos esa oportunidad de comer, de vivir, de avanzar, pagar universidades. No sé, yo he visto diferente multitud de testimonios de personas. Por ejemplo, hace poco un hermano tenía una deuda muy pendiente con el banco, y incluso ya le habían demandado, lo tenían embargado y le iban a meter preso. Pero él empezó a clamar al Señor de rodillas, buscó al Señor llorando, le dijo al banco que no tenía nada que hacer, que él iba a estar en la casa para que fueran por él para que lo metieran a la cárcel, y literalmente el banco lo llamó a los días diciéndole: tu cuenta ya fue saldada. Entonces en estos días contó el testimonio llorando que él no entiende cómo es posible esto, pero obviamente se le atribuye toda la gloria al Señor. Clamó a él en un momento de angustia, de dificultad, y te aseguro de que Dios siempre va a proveer en los tiempos de escasez. Escasez no es simplemente lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos, porque muchas veces hay escasez espiritual en el sentido de obras, en el sentido de muchas cosas. Pero mi hermano, a veces hay escasez de salud, hay escasez de todo tipo, ¿verdad? Y yo te quiero decirte que Dios es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh. Él está pendiente y muy atento a tu vida para moverse de una manera muy especial. Y Dios, como mencionan, Dios nos concede esas bendiciones especiales a cada uno de nosotros. Y yo sé de que en estos tiempos sí que más, porque todo parece aumentar. Si tú miras, el salario no alcanza, por más que ganes o por más poco que ganes o mucho que ganes, literalmente no alcanza en muchas regiones, muchos países. Incluso es casi que para sobrevivir.
pareciera como que nos tienen la medida para uno poder vivir y ya. Entonces, mis amados hermanos, quiero comentarles de que Dios es grande y poderoso. Yo quiero leer allí en el libro de Reyes capítulo 17. Dice la palabra de Dios. Primer libro de Reyes capítulo 17. La palabra del Señor dice, aquí empezamos a ver una historia específica. Yo quiero leerla y ya después voy a darles una introducción a esta historia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, ¿verdad?, que está al frente del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten allí de comer, ¿verdad?, que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la faz de la tierra. Amén. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero comentarles, hacer una introducción, porque muchas veces a nosotros nos llegan pandemias o nos llegan momentos de escasez, momentos o escenarios que la gente no comprende. De pronto uno de esos que podemos conocer nosotros en nuestra actualidad es como Venezuela. No poniendo el ejemplo de que están súper mal, sino como un rey o como un gobernante puede causar incluso de que un país extremadamente rico y que aún es rico en petróleo, en minerales y en un montón de situaciones, que es un país totalmente rico, por medio de tanto pecado desde la parte del gobierno, ¿cómo puede hacer de que un pueblo en su totalidad, tanto buenos como malos, caiga en este tipo de maldiciones o digámoslo así, de castigos por causas de estos mandatarios? De alguna manera, mis amados hermanos, vemos en nuestro país hermano vecino, digámoslo así, cómo están viviendo o experimentando algo totalmente triste, agobiante para ellos. Muchos fueron desterrados obligadamente, otros fueron desterrados pero porque no había recurso, y de alguna manera todos requieren recursos. La gente que salió de aquel país salió fue porque no había recursos, mi hermano, no porque mucho, es que la mayoría de los jóvenes salieron porque no había. Si trabajaban, el salario era $1, o sea, era algo que no tenía sentido común, no alcanzaba, o sea, tú tenías que traer 15 días para comprar un mercado de 1 o 2 días, o sea, no tenía como una proporción o un balance. O sea, el salario era totalmente mal pago, pero no porque no se podía, sino porque el país prácticamente se llevó a un límite de quiebra en el que ya su moneda como tal no tenía valor, y entonces comprar $1 era un montón de bolívares. Eso generó de que estas personas estuvieran totalmente afligidas y muchos tuvieran que salir, y los que quedaron tratando de cuidar la tierra y labrándola realmente estaban muy afligidos. Pero hermanos, este tipo de dificultades se puede reflejar en cualquier momento de la historia. Yo creo que no solamente en Venezuela, sino en los diferentes países, por causas de mandatario, por causa del mismo pecado del pueblo, por no seguir una instrucción específica, puede generar de que la tierra sea maldecida o que seamos castigados por no hacer conforme a lo que Dios nos está mandando como tal. Y yo quiero contarles esta historia. ¿Por qué? Porque trayendo un poquitico el contexto de esta historia, el rey Acab fue el 7º rey de Israel y reinó durante aproximadamente 22 años. El reinado de Acab fue en los años 874 a 853. Fueron 22 años en los que este hombre estuvo allí posicionado como rey de Israel. Fue el 7º rey y es muy conocido. Pero ¿sabes por qué es conocido? Es totalmente conocido porque fue el rey que hizo lo malo, o sea, el que más
hizo lo malo, o sea, el que tuvo como, o sea, el más malo de los malos fue. O sea, él hizo lo malo ante los ojos de Dios y fue recordado precisamente por eso, porque construyó un templo prácticamente ahí en la ciudad principal de Israel, en Samaria, y ahí construyó un templo para Baal, y en los lugares altos también hizo unas estatuas de acera, lo cual prácticamente adorando directamente al Dios de la fertilidad y de la lluvia. Y uno podría como analizar esto, porque cuando uno se pone a visualizar cuáles fueron los errores de esta persona que llevaron a que este acontecimiento pasara, ¿verdad? Entonces durante ese reinado este hombre construyó ese templo, se casó con una mujer, literalmente es una mujer que ante los ojos de Dios tampoco era agradable de que un rey se casara con este tipo de princesas, y más que eran de otro reino. Entonces acontece, mis amados hermanos, de que Acab, influenciado por su esposa Jezabel, una mujer que prácticamente también se conoce no porque hacía actos buenos, no porque era generosa, sino porque fue una de las mujeres más influyentes en cuanto a la maldad para introducir el reino de las tinieblas, digámoslo así, en ese momento de la historia, porque fue utilizada, digámoslo así, por el enemigo. O sea, esta mujer totalmente era una mujer que adoraba a Baal, tenía un montonón de profetas, empezó a introducir todo ese paganismo a Israel a tal punto en el que el pueblo ya estaba claudicando entre dos pensamientos. O sea, ya el pueblo no sabía si era Dios o si solamente rendir a Baal. O sea, ya tenían a Baal en una posición de adoración tan alta que el pueblo ya no podía ni asimilar si Dios realmente iba a actuar o no. Entonces acontece de que de alguna manera siempre en la historia Dios levanta un nombre específico para mencionar algo, o sea, para salvar el momento, o Dios levanta un hombre para juzgar o para hablar. En este caso se levanta este hombre de Eliseo, ¿verdad? Perdón, Elías, discúlpeme. Se levanta Elías totalmente. Cuando uno ve el perfil del profeta Elías, el profeta Elías era totalmente un hombre muy temeroso de Dios. Él hablaba de que en cuya presencia estoy. Era un hombre que realmente exaltaba el nombre de Dios y obedecía su palabra con demasiada determinación, a tal punto que había un celo en su corazón por lo que estaba aconteciendo en la ciudad. Pues de alguna manera esta mujer estaba introduciendo todo esto, este rey estaba permitiendo que la gente empezara a adorar a este dios Baal y Acera, y aconteció de que la gente empezó con un mover de idolatría tan impresionante que este hombre de Elías de alguna manera estaba muy celoso de lo que estaba aconteciendo. Y bueno, entonces ahí vemos lo que va a pasar literalmente. Lo que sí es cierto es que el pueblo de alguna manera pues va en dirección hacia Baal, y empieza literalmente una confusión grandísima desde la parte de la idolatría como tal. Entonces nosotros vemos acá de que Dios empieza a moverse y levanta a este hombre de Elías, el cual determinadamente dice de que no va a llover más hasta que el momento en el que él lo vuelva a mencionar. Por lo cual uno pudiera como analizar qué es lo que está pasando allí. Pero hermanos, quiero decirles de que solamente el hecho de que Elías dijera de que no lloviera más hasta que él lo volviera a decir, esto obviamente fue casi que impulsado por Dios, porque él se levanta, enfrenta y encara a este rey de frente y le dice: no lloverá más hasta que yo lo diga. Y hermanos, él se va de allí, pero acontece que no volvió a llover más, y esto fue algo tremendo. Y yo quiero ponerte al contexto de esto, porque en esos tiempos era algo fuerte, debido a que era demasiado el sol era abrumador. Adicionalmente el agua hacía de que pudiera haber cultivo, de que pudiera la gente hidratarse. El hecho de no haber agua era prácticamente una sequía inminente, iba a hacer que los animales se murieran, de que la gente muriera deshidratada. Ellos estaban en la condición desértica. Entonces por eso
Cuando ellos, cuando adoraban a Baal, o este reto espiritual, no era simplemente para que la gente muriera y ya, sino que Baal era, según esa tradición, o hasta hoy, si tú verificas, Baal es ese dios que prácticamente, Dios con D pequeña, es el Dios de la lluvia y es el Dios de la fertilidad. Entonces de alguna manera iba a generar como ese impacto de que ellos que estaban adorando tanto a ese Dios de Baal, y si no llovía, entonces ese Dios estaba haciendo, o sea, ese Dios no le estaba contestando, ¿me explico? Entonces cuando el profeta Elías se levanta con mucho celo a mencionar de que no iba a llover más hasta que él lo dijera, de alguna manera la gente ya estaba notando de que allí estaban totalmente errados, adorando a un Dios que no era, ¿me explico? Entonces esto pasa, y lo que sí es cierto es que Elías se convierte en el profeta más perseguido, hermanos. Después de que eso acontece, él se va, inmediatamente se vuelve el profeta más perseguido. O sea, se vuelve el más buscado de toda la historia. ¿Por qué? Porque pasando los días sin lluvia, realmente eso se volvió un caos. Entonces el rey empieza a notar de que realmente la palabra que mencionó este vidente, como se le decía en ese entonces, este profeta de Dios que había mencionado, porque él quizás en ese momento lo despreciaría. Los profetas para los reyes realmente significaban mucho, porque un rey que no tuviera un profeta cerca o a quien consultar para ir o hacer conforme a la voluntad de Dios, realmente era un rey malo. Y en este caso Acab, vemos de que no le da ni importancia a lo que el mismo profeta Elías está mencionando. Entonces esto se vuelve como algo totalmente fuerte, tanto así de que Elías, al ser menospreciado, inmediatamente parte de allí. Incluso viene voz de Jehová diciendo: vete rápido, porque literal, vete rápido a tal lugar donde yo mismo te diré. Y lo que sí es cierto, mis amados hermanos, es que aquí es donde empieza el mensaje que yo les quiero transmitir. ¿Por qué? Porque hoy en nuestras propias vidas nosotros enfrentamos sequías de diferentes formas, espirituales, emocionales o materiales. Estas situaciones nos desafían a nosotros a evaluar en quién estamos confiando. Tú estás confiando más en las pastillas, en el psiquiatra, en el agua, en el recurso, en el trabajo, en tus hijos, o estamos buscando nuestra seguridad en cosas temporales, totalmente impotentes, porque, hermano, de alguna manera, por más recurso que tenga el hombre, no se podrá salvar. Si le da un SIDA, un cáncer, una enfermedad terminal, por más tratamientos que logre hacer, no podrá hacer mucho. Mis amados hermanos, hoy nosotros queremos, o nosotros realmente ponemos nuestra confianza en Dios. ¿En quién estás confiando? Dios tiene el control, o sea, Dios tiene todo el poder y control sobre todo lo que tú y yo vemos y no vemos también. ¿Me explico? La historia de Elías realmente referente a este tema de la sequía para nosotros es un recordatorio el día de hoy. Cuando yo les ponía el ejemplo de Venezuela, pero hermanos, es que yo he escuchado muchos comentarios de muchas personas que dicen: pero si Dios ama tanto al pueblo de Cristo, ¿por qué tanta gente de Cristo está allí sufriendo eso? Mis amados hermanos, déjenme decirles de que cuando a Dios se le reta, porque a Dios se le retó en ese lugar, a Dios se le retó con María Leonce, o sea, se le retó, o sea, realmente adoraron a otros dioses que no eran Dios. Y cuando Dios permite este tipo de cosas, realmente no es para castigar incluso al pueblo de Dios, no, es porque realmente tiene que haber un momento en el que la gente tiene que mirar hacia dónde viene el recurso. Y por eso yo les decía, el país más rico, hermanos, de aquí de América Latina es Venezuela, en cuanto a todo lo que tiene, mis amados hermanos. Y no quiere decir de que Dios no va a meter su mano ya para que ellos sean libres. Claro que van a ser libres, yo lo creo, hemos orado por ellos, hemos marchado por ellos, hemos estado con ellos. Yo incluso tengo personas cercanas que son de Venezuela, los abrazo, les motivo todo el tiempo a que ellos van a salir adelante de allí ese momento, aunque pareciera de que todo está perdido.
Dios proveerá, Dios proveerá, hermanos. Y hoy en día nosotros estamos claudicando en varios pensamientos. A veces pensamos que los recursos que tenemos es con nuestras fuerzas y ya, pero se nos olvida del Dios que te provee a ti la vida, el aire que respiras, que tu corazón palpite. Hermanos, de alguna manera tenemos que entender en quién nosotros estamos confiando para poder entender desde la perspectiva de que Dios provee en estos tiempos de escasez. ¿Por qué lo digo yo? Porque por la falta de conocimiento el pueblo también perece. Entonces cuando la gente escasea por algo, inmediatamente el pueblo también perece. Entonces de alguna manera Dios está proveyendo esto que posiblemente uno diría, ay, pero qué catástrofe, muchos van a morir, pero es el medio para que la gente entienda en un Dios que provee, en un Dios que lo puede hacer, en un Dios que puede sacar de la ruina a un momento de avivamiento, de fuego, de alegría, hermanos. Entonces puede tumbar al que sea y montar al que quiera, porque Dios es soberano en todo su propósito, mis amados hermanos. Y Dios nunca quiere un mal para nadie, pero lo que sí es cierto es que el pecado va a traer consecuencias. Tú puedes pecar como quieras, pero tú no puedes elegir la consecuencia. La consecuencia de un pecado es algo que solo Dios determina. Y cuando el hombre es cebado e insiste y persiste en hacer lo malo delante de Dios, está retando al que le dio la vida. Y de alguna manera, aunque haya un montón de escenarios para que la gente entienda y comprenda, hermanos, realmente nosotros hemos sido llamados a creer y a obedecer, porque de lo contrario, mis amados hermanos, nos dejaríamos llevar por la corriente de este mundo. Y era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Israel estaba totalmente enceguecido, adorando a un Dios que no era, a pesar de que habían salido de Egipto, a pesar de que Dios los había provisto en el desierto, a pesar de que ya les había dado tierras prometidas, a pesar de que les había provisto reyes importantes en la historia. Y aún así, mis amados hermanos, todavía seguían claudicando. Entonces vemos acá esos escenarios de cómo el mismo Dios nos muestra esta escena para que nosotros comprendamos y asimilemos esta información, mis amados hermanos. Y por eso quiero decirles de que el texto principal es Primera de Reyes capítulo 17 versículo 4, y sobre esto era lo que yo quería mencionarles. Y beberéis del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hermano, lo que sí es cierto es que Dios se mueve de una manera especial y poderosa, porque de alguna manera hay una instrucción que viene para el profeta Elías, y le dice: Elías, por favor, y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, o sea, ve rápido hacia el oriente, allí te vas a encontrar. O sea, esas eran las direcciones de antes. No había Maps, no había Google Maps, ni Google Earth. O sea, no había nada de eso. Mis amados hermanos, Dios le dice: vaya hacia allá. Allá hay un señor que tiene chanclas, voltea a la derecha, era algo así. Entonces Dios le dice: veas por el arroyo y allá te vas a encontrar en un arroyo que se llama Kerit. Preguntas: ese arroyo Kerit, ahí que está al frente del Jordán, te vas a quedar allí. Busca quedarte en un lugar donde nadie te vea. Hermanos, y así fue. Elías se escondió literalmente conforme a la palabra de Dios, se movió hacia ese lugar y allí quedó. Obviamente uno diría, está en un desierto, al lado de un arroyo, pero también está que no va a volver a llover. Entonces obviamente empiezan a buscar a este hombre, pero este hombre está totalmente oculto. Lo que sí es cierto es que está tan oculto de que nadie se da cuenta dónde está, por eso se pierde. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él mismo le va a proveer. A mí me llama mucho la atención esto, porque realmente Dios puede hacer incluso de que los tiempos más difíciles de crisis, de angustia, de situaciones donde uno dice: ay, pero estás en crisis, hermano, a veces eso es necesario para uno entender de que Dios le provee a uno. Tanto la actitud, la disponibilidad, la disposición, la provisión para que uno avance. O sea, Dios se mueve y literal estamos llamados a creer. Aunque no veamos con nuestros ojos, tenemos que creer en que Dios lo puede hacer. Yo no sé, hermano, por qué crisis estás pasando. Yo no sé por qué momento de angustia estás pasando. Puede que sea algo totalmente desértico, pero yo quiero decirte de que en medio de la crisis Dios nos da instrucciones
claras, específicas, mostrándonos dónde nosotros podemos refugiarnos. Primeramente, cuando buscamos su rostro es nuestro primer refugio. El primer refugio es a los pies de Cristo. Cuando nosotros entendemos esto y empezamos a buscar su presencia, empezamos a encontrar la dirección que nosotros necesitamos. Y cuando enfrentamos momentos de dificultad, es súper crucial buscar y seguir la dirección de Dios. Es súper crucial. Nosotros no podemos solamente buscar esas soluciones o alternas que siempre son las primeras que apuntamos. Yo creo que debemos de empezar a recapitular en nuestra vida. Si siempre buscamos una solución alterna, ¿por qué no buscar la directa? La directa, hermanos. De alguna manera, en estos días me pasó de que fui al médico. Bueno, no les quiero comentar. Entonces yo estaba allí referente y voy al médico en varias oportunidades y no me atienden, hermano. No habían citas de nada, no había nada. Y yo, wow, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y entonces me quedé yo callado ayer precisamente estaba un poco angustiado y le digo al Señor, y empiezo a cantarle una canción que fue la primera que escucharon. Y cuando empiezo a cantar esa canción, inmediatamente el Señor toca mi corazón y me hizo recordar un momento específico de mi vida en el que realmente importaba más cantar, ¿no? Y obviamente lo es. Pero como que me recordaba ese momento en los que, venga, cántame otra vez, yo quiero que me cantes en este momento, porque yo soy el que te proveo la vida, la salud, lo que eres, y yo no sé si te está olvidando. Entonces en ese momento empiezo a llorar y yo, Señor, realmente impactaste mi corazón, realmente recuerdo y lo tengo firme de que tú eres el dueño de la vida y tú eres el que permite que yo esté o no esté. Entonces Dios, a ti clamo primeramente y perdóname si de pronto empecé a utilizar medios alternos en vez de buscarte a ti como primera persona. Entonces realmente Dios ministró mi corazón a tal punto que me sentí totalmente fortalecido. Inmediatamente quiero mencionarles de que en Proverbios 3, un hombre sabio que Dios le dio sabiduría, como Salomón, en el versículo 5-6, Salomón dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es como agárrate, es como, mejor dicho, firmes pues con Dios, o sea, siempre con Cristo, con Dios. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes, decía Salomón, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Verdad? Entonces yo quiero decirle de que la instrucción de Dios hacia nuestra vida es totalmente vital para experimentar la provisión de Dios. Tú quieres que Dios te provea. Hermanos, su dirección es fundamental, porque a veces queremos que Dios nos provea, pero no queremos ir en pos de lo que Él nos dice. O sea, como Dios, dame, pero yo hago lo que yo quiera. O sea, no, mi hermano, o sea, es importante de que no nos fijemos en nuestra propia prudencia, sino que nos apoyemos o estemos totalmente centrados en obedecer la palabra. Aunque no veamos el resultado que queremos, tenemos que estar totalmente firmes para hacer conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces es normal de que a menudo en estos tiempos la obediencia pueda ser totalmente difícil, incluso porque cuando tú estás pasando por momentos de angustia, creer no es fácil. Cuando estás pasando por momentos donde no hay provisión alimentaria de alimentos, es natural de que uno se sienta como que no cree, o sea, como que le falla, como que hay algo que no cuadra, pero uno no sabe si uno está en pecado, ¿sí me entiende? O sea, realmente eso puede generar como cierta incertidumbre, y obedecer a una palabra de Dios que dice que confiemos hasta el final puede generar a nosotros, incluso nosotros podemos vernos cuando estamos en la situación un poquito vulnerables e inestables en cuanto a decisiones. Entonces por eso yo les decía, este pueblo estaba totalmente enfocado en Baal, porque Baal era el dios de la fertilidad, pero también de la lluvia. Entonces de alguna manera se adoraban a Baal en esos ritos que realmente había sangre, muertes de niños, o sea, era algo impresionante en todos esos ritos que hacían, un montón de profetas, imagínate tú, y que todo lo que hacían en todo el pueblo de alguna manera estaba ahí, digámoslo, estaban pasando momentos de, no, nos está yendo bien, nadie nos ataca, todo está muy bueno, muy bonito, viven muy sabroso, y de repente están retando a Dios y viene esto para decirles, venga, es que yo soy soberano
yo soy el Rey de los reyes, el Dios de lo que sea, hermanos, porque Dios es Dios sobre todas las cosas. Entonces, de alguna manera, viene esta palabra y esta escasez que había, realmente recuerda a este pueblo de que no puede confiar en su propia opinión o beneficio o lo que yo hago con mi fuerza o mi capacidad. Hermanos, rompe toda barrera. Entonces ahí Dios hace que la gente empiece a mirar para dónde está su socorro, ¿verdad? Entonces por eso David decía, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Hermanos, y lo que sí es cierto es que cuando nosotros obedecemos a esa dirección, a esa palabra de Dios, a su mandamiento, inmediatamente nos volvemos como totalmente aptos o habilitados para recibir una provisión divina. Elías, saliendo de allí como Dios le mandaba, estaba en el arroyo, estaba allí y bebía de una agua que no se podía ver de pronto directamente, pero Dios le decía, bebe, y jamás le pasó nada. Lo tremendo de esto es que inmediatamente Dios usa algo totalmente inusual, y yo quiero que tú te guardes eso en tu corazón. Dios utiliza medios que uno no se imagina. Nunca se va a imaginar los medios de Dios. De alguna manera Dios puede decirle a un pagano, ve y dale tal cosa, y de repente llega alguien y le dice, no, vea, yo quiero donarle esto o tal cosa. O sea, Dios te puede sorprender con medios que tú no te imaginas. De alguna manera Dios le dice a Elías, bebe del arroyo y yo he mandado. O sea, Dios ya había ordenado en ese momento que Elías ya estaba corriendo, ya Dios ya había ordenado para que apenas llegara, inmediatamente hubiera unos cuervos. O sea, dice cuervos, o sea, no era uno, cuervos. Entonces dice, mandaba a los cuervos que te den allí de comer. O sea, cuando tú llegues ya hay cuervos allá y ellos te van a llevar pan y te van a llevar carne por la mañana y te van a llevar pan y te van a llevar carne por la tarde. Hermanos, esto es totalmente inusual. Esto es muy, pero muy, muy inusual. ¿Por qué? Porque los animales de los que Dios está usando en este momento son totalmente impuros para los judíos. O sea, esto no tenía sentido común, y de alguna manera Dios estaba utilizando estos cuervos para proveer al profeta Elías. O sea, Dios, yo quiero que tú sepas que esto tiene un significado, y el significado claro es que Dios no está limitado. Dios no se limita como el hombre. Dios no se limita como el hombre. Tú puedes tener un cáncer. El hombre dice, no hay droga para ti. Tú no puedes tener provisión, y el hombre te puede decir, ay, ya no hay nada más que hacer. Ay, ya tú no vas a cambiar. Tal cosa, hermano. Dios no está limitado. Y yo quiero que tú sepas eso. Para Dios no hay limitaciones. Para las convicciones humanas, hermanos, que por lo regular estamos totalmente limitados en diferentes cosas, Dios no tiene límite. Y menos en nuestras vidas. Y Dios le proveyó al profeta de una manera totalmente inusual para decirnos que cuando no hay, Él saca de donde sea, porque Él es Dios. Dios puede usar los medios inesperados, los medios que tú ni te imaginabas, para cumplir totalmente todas tus necesidades. Y te lo aseguro, mis amados hermanos, te puede dar el mejor consejo de una persona que ni siquiera es conversa. Te puede dar, no sé, la mejor palabra o inspirarte a través de algo que literalmente no sea cristiano. Y no estoy diciendo, ay, vaya, escuche otras cosas. No, lo que yo estoy diciendo es que Dios, para darte como esa capacidad para que tú mires al cielo y comprendas de dónde viene tu socorro y de dónde viene tu bendición, yo quiero decirte que Dios usa los medios que sean. No importa dónde estés, ni cómo, ni cuándo. Si Dios va a usar una roca, la usa. Si Dios va a usar un árbol, lo usa. Dios usa a los animales como, mejor dicho, hermano, no hay límite. Eso es lo que yo quiero que te quede muy claro. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria. ¿En quién? En Cristo, hermanos. Él va a suplir todas las necesidades,
todas las necesidades, suplirá todo lo que nos haga falta, absolutamente todo. Aquí no abarca solo la comida, aquí no abarca solo los bienes, aquí abarca todo de manera emocional, espiritual, sentimental. Dios va a suplir esa necesidad, porque muchas veces aquí hay personas que dicen, no, ¿será que yo sí me volveré a casar? ¿Será que yo sí tendré esa pareja idónea? Tú estás dudando de lo que Dios va a hacer. Es que por eso es lo que yo te digo, el límite humano es tan pequeño, pero Dios no tiene límite, Dios no se limita. Dios puede traerte la persona tan correcta para que esté a tu lado, que te quiera, que te cuide, que tú sientas realmente qué es el amor que Dios te tiene. Porque si hay un patrón impresionante, es que el esposo tiene que cumplir con ese error de amar, de respetar, de hacer sentir de que si puede lograr, de proteger a esa persona. O sea, el esposo hace eso a su esposa, me explico, y la esposa también le siembra a uno esas caricias, esa ternura, esa parte frágil que uno necesita, porque uno como hombre es tosco, ¿verdad? Entonces de alguna manera es un complemento impresionante. Y hay personas que dicen, no, yo ya no creo que me voy a casar, no, es que yo ya tal cosa. ¿Por qué? Porque eres limitado o eres limitada. Pero hoy se rompe eso en el nombre de Jesús. Se rompe toda limitación de tu mente. ¿Sabes por qué se rompe? Porque el Dios que le proveyó a través de cuervos al profeta Elías en un arroyo donde no llovía y le proveía en la tarde y en la mañana, hermano, es el mismo Dios que tú y yo servimos. Y como Dios no tiene límites, Dios te va a proveer todas las cosas y va a suplir todo lo que nos hace falta conforme a las riquezas en Cristo. ¿Y por qué dice conforme a la riqueza en Cristo? Hermano, porque tenemos que obedecer. Si tú no obedeces, jamás Dios te va a poder bendecir, porque Satanás se va a robar la semilla que Dios va a mandar para que tú creas. Satanás se la roba de uno. Este no está creyendo, ¡pum!, se la roba, porque cae en el camino, ¡pum!, se la roba. Hermano, así va a pasar hasta que tú realmente te pongas serio y seria y empieces a creer en lo que Dios tiene. La provisión de Dios, hermanos, puede venir de manera de manera inesperada, que no te imaginas, mi hermano. Uno no se imagina, pero lo que sí es cierto, la aptitud de creer de que sí se puede y la aptitud de declarar, porque a mí me aterra escuchar una persona que está bien que está pasando por un momento de angustia, pero con su boca se condena más. No, yo soy así toda la vida, no tengo futuro. Y hermano, no hable conmigo, no es conmigo. No me gusta hablar con gente así. A mí me gusta hablar con gente que cree que se puede, porque Dios no nos mandó ni a darnos por vencidos. Dios nos está llamando a creer, a hacer, a buscar, a entender. No podemos parar. Y que nadie quiere, hermano, no importa. Tú sigue, cree hasta el final, porque nadie que haya alcanzado algo en la vida no lo alcanzó porque se detuvo en el camino, sino porque se arrastró, se lo suplicó, lloró, lo intensamente lo anheló, lo declaró, eso es mío, hasta que lo consiguió. Así es eso, hermanos, y así pasa en todas las áreas. Y si tú y yo hacemos conforme a lo que Dios puso en nuestro corazón, a su palabra, mi hermano, yo sé que Dios va a hacer algo. Es que Dios va a hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene límites. Y menos de proveer en circunstancias difíciles para él. Eso genera como risa. 2 cuervos, algo inusual. O sea, imagínate tú, él hubiera mandado un ángel, pero mandó cosas, o sea, que no tienen como ese sentido común humano, hermanos. Un cuervo y traer, o sea, no tiene sentido. Dios hubiera mandado un querubín con un ejército celestial, vaya, alimenten y le hacen un banquete bien grande, pero no lo hizo, porque Dios nos enseña que no tiene límite, mi hermano. Como puede usar su poder en todo su esplendor, pero también puede usar, hermano, una piedra para convertirla en un pan, así como Satanás que tentaba a nuestro Señor, que le decía, dile a esa piedra que convierta en pan. Obviamente lo pudiera hacer, pero sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, es por una manera de provocar,
¿verdad? Entonces eso era lo que Satanás quería, como provocación. Entonces, mis amados hermanos, así como Elías dependía de los cuervos en ese momento, en ese sustento diario, nosotros también debemos de confiar en Dios, porque muchas veces Dios también nos empieza a alimentar, nos empieza a dar provisión, y a veces nosotros también empezamos a confiar más en los cuervos, ¿me explico? Y ahí es donde también fallamos. Por eso te digo, nuestra mente tiene que estar muy enfocada en lo que Dios tiene, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a hacer, hermanos. Y lo que sí es cierto es que la fe juega un rol impresionante en este momento. ¿Por qué? Porque de alguna manera la provisión continúa si hay fe y si hay obediencia, ¿no? Eso es fundamental para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, Jesús mencionaba, de hecho, Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo. O sea, nuestro Señor Jesús decía de que en la oración de que venga tu reino, hágase tu voluntad y danos el pan nuestro, ¿verdad? El pan nuestro, dánoslo hoy. Entonces, de alguna manera nosotros, en la oración que nuestro Señor nos enseñó a los discípulos en ese momento a cómo se debía de orar, Él menciona algo de que nosotros casi que todos los días debemos de decirle, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y aparte el pan nuestro de cada día, por favor, dánoslo hoy. Permítenos, o sea, siempre mirando hacia allá y pidiéndole al Señor, ¿verdad? No que ya tenemos el pan, entonces, sí, me olvidó de darle gracias a Dios. Eso pasa muchas veces. En nuestras vidas nosotros debemos de vivir confiando siempre en la provisión de Dios, sin preocuparnos del mañana, siempre en ese momento de cómo Dios va a proveer. Dios mío, yo no sé qué está pasando, pero tú vas a proveer. Yo creo con mi corazón, y también enséñame si de pronto hay algo incorrecto, porque a veces hay consecuencias de pecados que de pronto uno no vivió, pero que otros del pasado sí. Entonces es necesario como empezar a orar, a clamar, a decirle, Dios mío, ayúdame, yo quiero entender, dame discernimiento, pero siempre buscando esa dirección de Dios. Y nosotros debemos de tener demasiada fe, mucha confianza en la fidelidad de Dios. Nosotros debemos de entender de que Dios es fiel, y nosotros debemos de tener fe para creer de que Él es fiel, porque la fidelidad de Dios es tan grande que cubre la tierra, y Dios no va a permitir de que tú literalmente pases por momentos donde realmente no sea posible pasar. O sea, Dios no va a permitir de que incluso Satanás te tiente más de lo que puedas soportar. De alguna manera Dios es fiel, mis amados hermanos. Él siempre da una salida, aunque nosotros no la veamos, porque muchas veces vemos, es que tal me ayudó, tan agradecida estoy con tal persona porque Dios tal cosa, y se le olvida de que fue Dios el que usó esa persona para que te trajera, o sea, usó ese cuervo para que te trajera carne, pero tú le das gracias al cuervo. ¿Me explico? Eso es lo que pasa, porque nosotros a veces sí, es bueno agradecer a la persona, pero entender primeramente de que Dios es nuestro soberano. De alguna manera Él es el quien provee, Él es el que está ahí pendiente de nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la fidelidad de Dios cubre la tierra completa, y nosotros debemos de entender esto, guardar en nuestro corazón cómo Dios lo va a hacer. No lo sabemos, pero lo va a hacer. Y cuando veamos nosotros todo lo que dices, más, puedes mirar en este momento hacia atrás, y te aseguro de que la persona que eres hoy, hermano, uno agradece a Dios, uno tiene que agradecer, uno tiene que decirle, Dios mío, realmente me has ayudado a cambiar. Yo he cambiado, he mejorado y voy a mejorar más porque tú estás conmigo, porque no me has abandonado. Tú siempre permaneces fiel, bendito Dios. Entonces, mis amados hermanos, la provisión de Dios viene para tu vida. Dios va a proveerte en los próximos días lo que os falte conforme a la necesidad, mi hermano. Dios te va a proveer. Si tú lo crees con fe y obedeces a la palabra del Señor, Dios va a proveer a tu vida aquello que tanto estás buscando, que tanto necesitas. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero yo creo en el Dios que no tiene límites. Mis amados hermanos, Dios les bendecirá en los próximos días de una manera especial y poderosa, que te vas a quedar totalmente
asustado de cómo Dios va a cambiar toda esa circunstancia, situación, y verás cómo la mano de Dios viene a tu familia, a tu vida de una manera muy especial. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra en esta noche y en esta tarde en Colombia. Bendito Rey, yo te pido de que bendigas a cada persona que está conectada, a todo aquel que esté viendo este mensaje a través de YouTube. Bendito Dios, yo con mucha humildad te pido de que le proveas a aquella persona que está allí viéndonos, bendito Dios. Padre, bendice a los que están conectados en este momento. Provéeles, bendito Dios, aquel o aquella que necesite un esposo, una esposa, una compañía, provisión, un buen empleo, Padre, un acceso, bendito Dios, documentos legales en cuanto a temas de ciudadanía, Dios mío, no sé, un viaje. Padre, yo no sé qué necesidad tienen de urgencia, los que están allí la están visualizando en su mente, pero yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, de que lo que se desata en los cielos se ata en la tierra, y de lo que se ata en la tierra se ata en los cielos, Padre, porque tú lo has dicho, y declaramos, Señor, de que se desata bendición, Padre, porque tú, Señor, al que se comporta fielmente y confía en ti, tú abres las puertas de los cielos y derramas bendición hasta que sobre y abunda. Tú no añades tristeza a tus bendiciones. Dios mío, provisión, la provisión que pasa por tu mente. Ahora, Dios mío, provee, bendito Rey de Reyes, Padre, para ver tu gloria, bendito Dios. La vemos a través de tu palabra, pero creo, Señor, de que tú harás algo espectacular en estos próximos días, bendito Rey. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener fe, ayúdanos a creer fielmente en tu fidelidad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.